Buenos días, muchas gracias a todas, a todas por acompañarnos este día de hoy, el Día Internacional de la Mujer. Gracias por estar aquí con nosotras desde las calles, sus hogares, sus escritorios, las aulas, todos esos sitios desde donde luchamos para un mundo mejor. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a esas mujeres excepcionales por acompañarnos el día de hoy para hablar sobre una temática que nos parece muy importante y que nos parece que no se habla lo suficiente, que es la dimensión de género en el desplazamiento de mujeres y personas LGBT, y vamos a hablar específicamente sobre la situación en El Salvador hoy. Vamos a hablar sobre esta dinámica, pero sobre todo vamos a hablar sobre qué es lo que podemos hacer desde los diferentes sitios en que trabajamos y en que existimos para mejorar esta situación. Tenemos a unas expertas con mucha experiencia práctica, sobre todo en este tema, que ahora se las presento y estamos muy contentas que nos están acompañando. Las presento a Noemi Molina, que es abogada, maestra en desarrollo regional, que trabaja en el equipo de Partners El Salvador desde el 2015. Como referente de género e inclusión social. Desde el 2017 trabaja con el proyecto Derechos y Dignidad, que trabaja para fortalecer los sistemas de derechos humanos en el país, con un énfasis en poblaciones en situación de vulnerabilidad. También las presento a Glenda Girón. Es una periodista con más de 20 años de experiencia en cobertura en temas como salud pública, educación, violencia, género y temas de migración, que nos va a compartir sobre esta experiencia que tiene. Y Patricia Nájera, que es oficial de atención integral a víctimas de la organización Concavis Trans, referente en este tema también. Y esas mujeres, todas comprometidas personalmente, profesionalmente, con la defensa de los derechos de las mujeres, y trabajando para una vida libre de violencia, ¿no?, contra las mujeres. Ellas van a compartir desde sus diferentes ópticas profesionales, personales, sobre esta temática. Ahora les cuento un poco sobre la dinámica que vamos a tener en esta hora. En la siguiente hora, las diferentes panelistas conversarán o compartirán sobre la problemática que ven, sobre todo sobre las recomendaciones. Y nos gustaría mucho tener una conversación, no solamente entre nosotras, sino también con ustedes, ¿no? Pueden usar el botón de Q&A, ¿no?, para hacer sus preguntas, y vamos a tener un buen espacio para tener un intercambio sobre estas cosas. Entonces, yo creo que así tenemos todo claro cómo lo vamos a hacer. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Y mi primera pregunta es para Noemi, ¿no? Noemi, tú participaste en un estudio que fue presentado el año pasado sobre justamente el rol que juega la violencia de género en esa problemática de desplazamiento, ¿no?, en El Salvador. ¿Qué nos puedes contar de este estudio y cuáles fueron sus principales hallazgos? Gracias, Mirte, por la presentación, y gracias también a Seattle International Foundation por abrir este espacio de conversación entre mujeres, para mujeres y por mujeres en un día tan significativo como el 8 de marzo. Yo hago parte, como tú bien decías, del proyecto Derechos y Dignidad, que es una iniciativa apoyada por USAID e implementada por Counterpart El Salvador, Counterpart Internacional, Partners El Salvador y Contextos. Desde el año 2017 venimos trabajando enfocado en grupos, en especial situación de vulnerabilidad, y nos planteamos en el 2021 la necesidad de reflexionar sobre esta dimensión de género de los procesos de movilidad, y si la violencia basada en género se convierte en un acelerador y en un detonante, en un coadyuvante de los procesos de movilidad de mujeres y población LGTBI. Así desarrollamos una metodología de corte cualitativo, sobre todo para recuperar las voces de alrededor de 46 personas, sobre todo mujeres y personas LGTBI que se encontraban o se han encontrado en situación de desplazamiento, pero también recuperamos la voz de familias de personas desaparecidas y fallecidas en México, de personas expertas, de defensores y defensoras de derechos humanos,
para contar una historia en un documento que se llama Pasos Forzados y Cuerpos Diversos, que podemos compartir con quienes nos acompañan y estén en el interés de conocer ese documento, hilando estas historias a través de la lógica de las trayectorias migratorias, es decir, pensando en cómo se vive en un cuerpo diverso y de mujer el proceso de movilidad en torno al origen, el tránsito, el destino y el retorno a los lugares de origen de las personas migrantes. Muy rápidamente, porque queremos también tener espacio en la conversación, yo dejo solo sobre la mesa algunas ideas muy generales de esta conversación que tuvimos y de este estudio que, como digo, está a disposición de todos y todas. Lo primero es que en estas historias se identifica como una causa relevante de los procesos de movilidad la violencia basada en género y la discriminación basada en género, ¿verdad? Una causa, un detonante que muchas veces es enmascarado por otras causas, pero que en estas historias se reveló como un hecho o condiciones que empujan y empeoran las situaciones en que las personas migran y se desplazan. Otro tema importante que quisimos resaltar es esta idea de continuum, ¿verdad? De cómo las mujeres y la población LGTBI vive la violencia y la discriminación a lo largo de su vida, en las distintas etapas de su vida, por distintos perpetradores y aparte de eso en distintos espacios, ¿verdad? Y este continuum genera condiciones de vulnerabilidad que colocan a las personas a veces en la no opción en el lugar de origen y en la necesidad de emigrar o desplazarse de manera forzada. Por lo que hace al tránsito, y como tenemos que transitar muy rápidamente, quisiera decir que en estas historias quedó muy validada la idea de que el proceso o los procesos de movilidad se instalan en la vida de las personas de manera prolongada, ¿verdad? Y que tienen un claro sesgo de género. A veces se piensa en los procesos de movilidad como eventos o momentos en la vida de las personas, pero nosotros documentamos historias de personas que tienen hasta 22 años de estar viviendo múltiples círculos de movilidad, ¿verdad? Atrapadas en círculos de violencia, discriminación y de precariedad. Un hecho relevante que también me gustaría destacar es cómo la presencia de cuerpos hipermasculinizados y armados en el territorio se valida como un agravante y un detonante de los procesos de movilidad. Pandillas, cuerpos de seguridad siguen siendo agresores recurrentes, al menos en 7 de 10 de estas historias, validándose esta idea de que los cuerpos de las mujeres y las personas LGTBI suelen ser tomados como botín de guerra en los territorios en disputa, ¿verdad? Y ya casi llegando al final de las reflexiones, abiertas a conversar más adelante, me gustaría destacar la idea de que la ruta hacia el norte como frontera vertical sigue muy vigente en estas historias, con un claro sesgo de género, ¿verdad? Donde las violencias en contra de estas poblaciones se ven agravadas y tienen expresiones específicas, particularmente la violencia sexual como una violencia muy frecuente en estas historias. Y para cerrar, quisiera decir que reiteramos que uno de los principales retos que enfrentan estas personas es el débil papel de las instituciones estatales. El Estado como garante de derechos en la mayoría de estas historias ha sido un ente ausente, desplicente y aún negligente, que falló en dar protección en un momento clave y detonó, aceleró estos procesos que a veces no son tan voluntarios, ¿verdad? Y muchas veces son forzados. Dejaría hasta ahí estas ideas preliminares para escuchar a las colegas. Muy agradecida por el espacio. Muchas gracias, Noemi. Y creo que sería exactamente interesante escuchar a las colegas y quiero dirigir la palabra a Patricia. Patricia, Concabis Trans es una de las principales organizaciones, en realidad, que ofrecen apoyo directo a principalmente población LGBT, ¿no? Que sufre este desplazamiento forzado por justamente, me imagino, las razones, ¿no? que Noemi menciona. O sea, cuéntanos de ese trabajo. En su día a día, ¿cuáles son las problemáticas que ven en ese sentido? Muchas gracias por la intervención, Mirte. Sí, siguiendo la línea, de la compañera Noemi, realmente, bueno, Concabis Trans primeramente
cuenta con la unidad de atención integral a víctimas y sobrevivientes de violencia. Entonces, desde ahí recibimos, recepcionamos y registramos diversos casos de población LGBTI en los cuales están recurrentes los hechos de violencia, tanto amenazas, extorsiones, privación de libertad, delitos relativos contra la libertad sexual de cada persona. Entonces, desde ahí, desde estos detonantes del cometimiento de un delito, de la infracción de la ley, la población LGBTI, nuestra población de interés, se ve obligada a desplazarse, y no solo hablamos de una vez, sino que hablamos de reiterados desplazamientos forzados internos a raíz de la violencia. Desde este punto vemos cuántas familias, porque también son familias LGBTI, no solo son personas individuales, también son familias, entonces que tienen que huir de sus lugares, de ese arraigo en su domicilio que han creado durante los años, tener que huir en ocasiones hasta con solo lo que tienen puestos y hasta sin documento de identidad, sin algo que les identifique. Entonces, estas situaciones no solo la vemos una vez, sino que la vemos prácticamente en el diario vivir, ¿verdad? De cómo la población LGBTI se encuentra en una condición de vulnerabilidad. Entonces, el solo ser una persona de la población, ya hay un detonante para que venga primeramente discriminación, estigma social, entonces, y el rechazo por los patrones sociales, las generaciones, lo que nos ha dejado nuestras generaciones anteriores, también es un detonante que empieza con la violencia generalizada hacia las personas LGBTI. Entonces, en la unidad de atención, lo que buscamos es poder dar estas respuestas ante la débil respuesta de algunas entidades gubernamentales. Claro, con esto no quiero generalizar de que de parte del Estado no se brindan las respuestas oportunas. Sin embargo, hemos tenido casos y los hemos registrado que el primer filtro buscan a una entidad del gobierno para poder buscar respuestas, para buscar protección, restauración de los derechos vulnerados o violentados. Sin embargo, se quedan en el tiempo esperando. Y en un caso de un desplazamiento o una persona que se encuentre en riesgo de desplazamiento, acá podemos prevenir otro tipo de hechos de violencia que esta persona ya ha tenido. Sin embargo, si detenemos y esperamos a un proceso, vamos a dejar que esta persona primero se desplace y después vamos a brindar las respuestas. Entonces, mientras podamos hacer también la prevención, que es muy importante, identificar estas alertas, estas amenazas, es increíble que en ocasiones aquellas amenazas que vienen de redes sociales no las podamos identificar. Acá hay una persona que está en nuestro entorno y que ha buscado un medio para estarnos amenazando. Entonces, siempre tener el cuidado también con estas amenazas que vienen de estas personas no identificadas, ¿verdad? Entonces sabemos que la población LGBTI tiene varios perpetradores, ¿verdad? No solo es uno en específico, particulares, personas que pertenecen a grupos criminales e inclusive en ocasiones también los agentes policiales. Entonces lo que buscamos también es dar esas respuestas, esta protección. La organización tiene una casa refugio donde brindamos lo que es este alojamiento temporal en los casos de emergencia donde ya la vida está en un riesgo y ya no podemos esperar a ir a interponer una denuncia, porque también tenemos que identificar esas necesidades prácticas y esas necesidades estratégicas en los casos diversos que recibimos en la organización. Entonces, a raíz de eso, pues también contamos con lo que es una denuncia institucional en nuestra organización, porque de muchos de los casos que registramos no quieren denunciar por lo que hablamos, ¿verdad? Que a veces en ocasiones es la misma fiscalía que no hay una respuesta, no hay un seguimiento, no se inician diligencias de investigación. Entonces ya nuestra población LGBTI ya ha perdido esa fe en la administración de la justicia. Entonces lo que nos queda acá es reivindicar y restaurar los derechos de cada persona LGBTI, sus grupos familiares también. Entonces, a raíz de eso, pues creo que es muy importante visibilizar que esta población sí se encuentra en un riesgo y va a estar en un riesgo mientras no exista un marco normativo que realmente sancione todas las vulneraciones y violentaciones, de los derechos humanos de la población LGBTI. Creo que me quedo por aquí porque ya me voy a pasar un poco del tiempo, pero espero en la otra intervención pues poder también un poco ampliar más. Gracias.
Seguro, ahí seguimos ampliando y profundizando y abiertas, ¿no? También a sus preguntas, a todos quienes nos acompañan. Glenda, ahora mi pregunta para ti, como periodista activa en esos temas, ¿no? Reportando sobre estos temas, me imagino que has visto muchas cosas en los últimos, digamos, 5 o 10 años. ¿Cuáles son las tendencias que has visto? ¿Cuáles son quizás una de las esas historias que más te llamaron la atención en ese tema, ¿no? De violencia contra la mujer y población LGBTI causando este desplazamiento forzado? Hola, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí escuchando a estas mujeres activistas y luchadoras por los derechos humanos. Como periodista, lo primero que tengo que reconocer es que lo que he visto en las coberturas en general, y partimos de una generalización bastante brusca porque sé que hay muchos medios de comunicación haciendo conciencia, pero lo que se ve a grosso modo ahorita es un acercamiento a estos temas, a los temas de la población LGBTI, a los temas de la población femenina. Se hace desde la polémica, se hace desde la resistencia, se hace desde el afán de lo inusual. Esto nos lleva a hacer una visibilidad de alguna manera tóxica, porque no se están visibilizando estos temas basados en los derechos humanos que son irrevocables e irrenunciables, sino que lo hacemos desde un afán de espectáculo, de algo que pasa a este pequeño grupo de personas de una manera particular, y eso no puede ser así. También veo redacciones muy reacias a aceptar en primer lugar la diversidad no solamente de sus públicos, porque los públicos son diversos y los mensajes no pueden ser homogéneos para esos públicos diversos. Pero también los veo reacios a aceptar las diversidades de sus propios redactores, de sus propios periodistas, y eso nos lleva a que las coberturas en muchos sentidos sean muy superficiales. Y no hablo de superficialidad solo desde el punto de vista que es una nota corta o es de menos de 1 minuto o que solo lleva media página, sino que hablo de una superficialidad desde las voces que se consultan y desde qué punto de vista se le pide a alguien que nos preste su voz. Es decir, nosotros vamos con una persona de la población LGBTI a preguntarle desde un afán, como ya lo dije anteriormente, de lo inusual. Veo también que en ese afán de lo inusual tendemos a colocar en nichos 2 temas. Uno, la migración de quienes no tienen nada, y se hace desde la espectacularidad de la misma, es decir, esta gente va con una mochila en la espalda y buscamos esa imagen precaria porque pensamos que es la única manera de acercarnos a eso. Y 2, el subnicho que viene de esa migración que se hace sin nada, que es la migración que se hace sin nada y además desde la perspectiva de la población LGBTI. Entonces ahí estamos como encapsulando demasiados temas que deberían importarnos a toda la población en general y deberíamos abordarlos desde ese punto de vista, porque insisto, son derechos humanos. Cuando nosotros encapsulamos en nichos a determinadas poblaciones, también estamos ayudando a que la violencia en contra de las personas LGBTI se normalice. ¿Por qué se normaliza? Porque son diferentes y estamos criminalizando desde las narrativas, desde los discursos, desde el periodismo, desde los medios, la diferencia. No podemos seguir cayendo en construir mensajes que criminalicen a un ser humano. Creo que en esto las redacciones y los medios en general todavía tenemos mucho camino por recorrer y no se nos puede olvidar justamente eso, que los derechos humanos son universales, irrevocables e irrenunciables y que todos tenemos derecho a nuestra movilidad, que las migraciones son depende de cada persona lo que quiera hacer y no las podemos sentenciar ni al oscurantismo ni al sufrimiento.
Muchas gracias, Glenda, por esas reflexiones. Y quiero continuar preguntando, Patricia, justamente como en ese sentido, ¿no? Basada en la experiencia, bueno, en tu experiencia, en la experiencia de Cumcavis Trans, ¿qué es lo que habría que hacer para mejorar esta situación, ¿no? Que acabamos de identificar? ¿Qué es lo que son las medidas, pues, de parte del Estado, de parte de diferentes entidades o nosotras para cambiar esto? Sí, tal vez hay tanto que decir, ¿verdad? Pero puntualizar en que debemos de brindar una educación en lo que son los derechos humanos, porque a veces hay un desconocimiento tal cual en qué mencionamos o qué es lo que abarcan los derechos humanos, como lo dijo la colega anterior. Son derechos universales, ¿verdad? No podemos renunciar a ellos. No es que yo no quiera reivindicarme en mi derecho o no es que pueda posicionarme en mi derecho. Entonces creo que es muy importante la educación en derechos humanos, brindar herramientas estratégicas, brindar mecanismos de restauración de derechos humanos, también fortalecer el trabajo entre entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, aunque actualmente sí pueden haber ciertas mesas de trabajo y sí pueden haber esas articulaciones. Sin embargo, creo que hace falta reforzar, porque en muchas ocasiones podemos ver cómo caemos en la revictimización ante las personas víctimas y sobrevivientes de violencia. Entonces, en ocasiones hacemos que esta víctima, que esta persona que ha sido violentada, no una, sino que una diversidad de veces volvemos a hacerlo una y otra vez. Entonces, qué cansado, qué tedioso la salud emocional de esta persona que tiene que ir relatando lo que le ha sucedido más de 10 veces para que alguien o una entidad le brinde una respuesta. Entonces creo que podemos erradicar la revictimización, ¿verdad? Dar todas las herramientas necesarias, brindar esa atención psicosocial, esa atención psicológica, porque en ocasiones también dejamos a un lado lo que es la salud emocional, la salud mental también. Entonces creo que también hay que visibilizar el trabajo en las comunidades, fortalecer con los actores locales, inclusive con las ADESCOS, CDI, con las iglesias, o sea, hasta con las mismas municipalidades, poder fortalecer el trabajo y brindar una oportuna educación y respeto en derechos humanos para poder erradicar lo que son las vulneraciones y violaciones de los derechos humanos. Gracias, Patricia, por esas reflexiones. Glenda, ¿qué consideras, o sea, desde esta experiencia, ¿no?, que nos acabas de contar, de ese periodismo, qué es lo que pueden contribuir las y los periodistas positivamente, ¿no?, a mejorar esta problemática? Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que ser más conscientes de qué tipo de fuente consultamos. Muchas veces la fuente nos dirige a construir esos mensajes homogéneos que, decía anteriormente, no representan a la población. Y bajo esa lógica solemos recurrir a las fuentes diferenciales o alternativas solo como por estaciones. Es decir, ahora que estamos en el marco del Día de la Mujer, consultemos un montón de mujeres. En junio, cuando viene el marco del orgullo LGBTI+, consultemos a las personas de la población LGBTI+. No podemos hacer eso. Los derechos humanos son transversales. O sea, si tenemos un problema de desempleo, vamos a consultar a la población en general, porque no lo tiene solamente un nicho poblacional, sino que todos tenemos un problema de desempleo. ¿Cómo desde cada particularidad estamos haciendo frente a eso? Cuando viene un huracán, vemos a un montón de gente de la población que tradicionalmente vemos, pero ¿a dónde están todas las personas LGBTI+? ¿Cómo están viviendo ellos eso? O sea, ¿cómo hacemos para que nuestros mensajes logren identificar a la mayor cantidad de personas posibles dentro de este universo que somos este país? Tradicionalmente le prestamos el micrófono a aquellos que siempre han tenido poder y no podemos continuar por esa vía. Tenemos que darle el poder a todos, el poder de hablar, el poder de elegir, el poder de decir, el poder de luchar
por sus propios derechos humanos, por reivindicarlos y reconocerlos. Y cuando nos acercamos a esas historias, tenemos que hacerlo no desde un punto de vista colonial. Nosotros los periodistas tendemos a caer en ese viejo error de ver las cosas con una especie de luz y superioridad moral, como que si nosotros tuviéramos todas las respuestas. Nosotros no podemos acercarnos a las historias de otras personas para contar nuestra historia. Nosotros nos acercamos a ellas para contar su propia gesta. O sea, si una persona va con una mochila recorriendo un camino peligroso, riesgoso, no podemos solamente retratarla en ese momento, sino que tenemos que dejar de visualizarla solamente como víctima y reconocer que en ese camino ya se está autosalvando. No llega un periodista a salvar a nadie, llega un periodista a contar cómo esa persona está trabajando por mejorar su vida. Y yo creo que ahí también podemos nosotros hacer mucho en el cambio de narrativas y dejar de ver a ciertos sectores poblacionales únicamente como víctimas y comenzar a retratarlos como lo que son, luchadores de sus propios derechos humanos, luchadores de intentar sobrevivir a un montón de circunstancias que han sido adversas y han sido discriminatorias. O sea, el problema no es la persona, el problema es un sistema que obliga a esa persona a no tener acceso a todos sus derechos. Ahí es donde está el verdadero centro de nuestras temáticas. Muchas gracias, Glenda. Ahora, Noemi, también te voy a hacer una pregunta. Quiero recordarles a todos que pueden hacer sus preguntas a las panelistas en la parte de preguntas y respuestas. Vamos a llegar a esto muy pronto. Noemi, te quiero preguntar, basado en ese estudio, en tu trabajo en general, ¿cuáles fueron las recomendaciones que sacaron, ¿no? Después de ese trabajo? Gracias, Mirte. Bueno, y yo quiero empezar por coincidir tanto con Glenda en la importancia de las narrativas y desde dónde nosotros recopilamos o tratamos esos relatos, ¿verdad? Creo que es bien importante esa conciencia del privilegio y desde dónde nosotros podemos hablar, desde qué lugar en el mundo estamos contando esas historias para intentar dignificarlas, ¿verdad? Y también coincido mucho con Patricia en esta idea de la necesidad de educación en derechos humanos. Creo que estamos muy alineadas en este tema. Por lo que hace al estudio Pasos Forzados, quiero decirles que parte del trabajo que hicimos fue ver qué respuestas se estaban dando desde distintos actores y actoras en la región para responder a las necesidades de estos grupos que fueron parte de la investigación, y construimos una matriz muy orientada también por la idea de ciclo migratorio, ¿verdad? Pensando en lo que se puede mejorar, porque hay muchas cosas que ya están en el camino, en lo que se debe potenciar o gestionar o que debe compartirse más, y en algunas ideas de cosas que se pueden generar desde los saberes y desde las conclusiones de este estudio. Entonces, la matriz completa está en el estudio. Yo he visto que hay personas que tienen el interés de conocerlo y con todo gusto vamos a compartir el documento. Y quizás me gustaría destacar 5 puntitos en función de esta experiencia relativa a las recomendaciones. La primera tiene que ver con insistir en la urgencia de generar data género inclusiva. Creo que esta es una recomendación siempre presente, pero nunca más válida, ¿verdad? Seguimos enfrentando el reto de estudios, de observatorios, de encuestas que invisibilizan o enmascaran la violencia basada en género como un detonante de las migraciones. Y creemos que ahora que en nuestro país es cada vez más difícil o escaso o utópico el acceso a la información pública de calidad, creemos que es bien relevante repensar nuestros esfuerzos desde la academia, desde los observatorios, desde las organizaciones sociales para generar data que dé cuenta de estas problemáticas, porque lo que no se conoce, no se dimensiona, no se nombra, no se atiende, ¿verdad? El segundo tema tiene que ver con insistir en integrar el enfoque género inclusivo y la perspectiva de trayectorias migratorias en políticas, programas. Insisto en que hay mucho que se está trabajando, pero
aún es en algunos casos ausente la perspectiva de género y también ausente la lógica de lo que Patricia decía, ¿verdad? O sea, y son familias que se desplazan por largos periodos de tiempo que necesitan atenciones en esta lógica de trayecto, ¿verdad? No solo en un momento o en un lugar determinado. Muy vinculado con esto, seguimos viendo la necesidad de promover coordinación intergubernamental e intersectorial, perdón, y también interseccional, ¿verdad? Entre entidades que generan respuestas para estas poblaciones, ¿verdad? Conectar esfuerzos, sumar recursos y saberes, por ejemplo, entre entidades análogas, homólogas, perdón, en los gobiernos de la región, cómo es importante conectar los esfuerzos y no hacer pasar a las personas por este peregrinar, por ejemplo, de contar su historia una y otra vez, de buscar ayuda una y otra vez, y este ciclo que resulta revictimizante. Por último, bueno, como cuarto elemento y ya casi por último, quisiera, como siempre los esfuerzos investigativos dejan planteadas nuevas preguntas. Una de las preguntas que para nosotros quedó sobre la mesa es esta idea de cómo estos nuevos contextos que vive nuestro país, particularmente el constreñimiento o estrechamiento del espacio cívico, está generando nuevas poblaciones migrantes. Nosotros lo vimos en el estudio, cómo los defensores y defensoras de derechos humanos de estas poblaciones se encuentran cada vez más atacadas, amenazadas en los espacios virtuales y en los espacios físicos, y cómo esto se puede convertir en un detonante de procesos de movilidad de quienes ejercemos la labor de defensa, ¿verdad? Aparte de eso, habría que valorar cómo el régimen de excepción está generando nuevas poblaciones vulnerables, ¿verdad? Y cómo esto tiene un claro sesgo de género, ¿verdad? En las comunidades, cómo se expresa, cómo descansa la labor del cuidado, por ejemplo, ante la ausencia de personas que actualmente están en detención y muchas veces ilegal y arbitraria, ¿verdad? Y por último, quisiera recuperar una máxima del movimiento de personas con discapacidad que dice nada por nosotras sin nosotras, ¿verdad? Yo creo que es muy relevante lo que Glenda decía, cómo recuperamos y traemos a la conversación a las personas que sobreviven estos temas, les escuchamos y les hacemos parte de la conversación, ¿verdad? Desde un lugar de dignidad y muy importante, ¿verdad? No olvidar a esas familias y a esas madres que han paralizado su vida en estos procesos a veces de búsqueda interminable de un familiar que desapareció hace 10 años en México, pero que ellas siguen buscando en este rol que se reproduce y se refuerza ante la falta de respuesta del Estado. Dejaría ahí como algunas ideas generales de las recomendaciones que trabajamos y pues también dispuesta a compartir este trabajo para escucharles y enriquecer sus resultados. Muchísimas gracias, Noemi, y muchísimas gracias por estas reflexiones. Quizás, si tienes chance, si puedes compartir el enlace del estudio en este chat, porque ya, como bien dijiste, hay varias personas con interés, ¿no? en conocer el estudio. Muchas gracias por todas sus preguntas. Voy a hacer ahora la primera pregunta a Patricia. Patricia, ¿puedes contarnos más sobre cómo podemos crear, cómo se puede visibilizar espacios seguros para víctimas de violencia? Sí, gracias, Mirte. Sí, creo que es necesario ampliar y visibilizar y sobre todo difundir sobre los medios alternos que tenemos, porque, bueno, en la unidad de atención integral recibimos lo que son casos ya sean de promotores, de otras organizaciones de la sociedad civil, también de entidades gubernamentales. Entonces, creo que es tan necesario visibilizar que de parte y dentro de la organización hay un espacio seguro en el que las víctimas y sobrevivientes de violencia pueden acercarse a buscando servicios que ofrece la organización, porque si no podemos visibilizar que este es un espacio seguro o en el primer contacto que tenemos con las víctimas o sobrevivientes de violencia, no podemos adquirir esa confianza, esa confidencialidad para que esa persona nos cuente, nos relate,
qué es lo que necesita, qué es lo que busca, cómo podemos dar una respuesta a las necesidades identificadas durante la entrevista inicial. Entonces creo que mediante las redes de difusión disponibles que tenemos, tratamos la manera de visibilizar que la organización tiene ese espacio seguro, ese espacio donde podemos escucharles y poder dar esas respuestas que necesitan y que posiblemente en otros lugares no se le brindó. Sin embargo, también tratamos la manera, de, como lo decía en la intervención anterior, de evitar erradicar lo que es la revictimización. Por eso, de parte del equipo que está conformado por una trabajadora social y psicóloga, tratamos la manera en casos excepcionales y que realmente lo que requieran, tener una intervención pronta e inmediata de parte de las tres. Entonces, acá sí tratamos la manera como de llevar ese mensaje y también difundirlo, ¿verdad? De que es un espacio seguro en el cual no hay discriminación, en el cual respetamos los derechos de identidad de la población trans, porque es muy importante que cuando tenemos esa atención directa con las personas trans, demostrar y realmente reivindicarles su derecho de identidad, el cual no es reivindicado afuera. Sabemos que no tenemos una ley de identidad para las personas trans, sino que es una lucha el de las personas trans que se les respete su identidad de género. Entonces acá nuestros formularios son llenados en base al nombre de su identidad. Y claro, por supuesto, hay momentos idóneos en los que no nos queda alternativa, pues capturar el nombre según el documento de identidad, pero siempre hacemos esa referencia y tratamos de decir, porque en ocasiones con las personas trans, por lo menos, a veces no buscan un servicio porque nos dicen, es que me van a decir conforme a mi documento de identidad, pero no, acá nosotras sí tenemos ese respeto y también difícilmente pues la sociedad nos ha mencionado o nos ha hecho presión en que es población LGBTI. Entonces, sin embargo, como lo decía Glenda, es una población general. Sin embargo, el no poderse reivindicar y restaurarse en sus derechos es lo que hace la diferencia. El trato es lo que lo termina siendo diferenciado, porque el mismo servicio, la misma atención que posiblemente le van a dar a una persona heterosexual, no es el mismo trato que le van a dar a una persona LGBTI. Entonces es ahí donde viene el trato diferenciado y de donde las personas LGBTI no les queda alternativa más que en ocasiones tener que silenciar todos los hechos de violencia que han vivido porque no hay algún respeto y en ocasiones ni un acceso a la justicia, ni un acceso a una denuncia. Entonces de eso se trata acá, de brindar ese acompañamiento también legal en el momento oportuno que cada persona víctima o sobreviviente de violencia quiera denunciar. Hasta acá me quedo con la intervención. Gracias, Patricia. Y acabas de mencionar algo, o sea, cómo tratamos a las personas, que también tiene que ver con cómo referimos a las personas, el poder de las palabras. Y hemos recibido un par de preguntas sobre este tema de Aura Rodríguez, por ejemplo, y voy a hacer esa pregunta iniciando con Glenda, pero quizás Noemi y Patricia también quieren hacer algún comentario al respecto, ¿no? El poder de las palabras, que a veces, o sea, usando cierto lenguaje que perpetúa victimización o que excluye o que en sí es una agresión, ¿cómo podemos mejorar, ¿no? esa situación? ¿Cómo podemos usar el lenguaje que usamos y específicamente, digamos, esto en el día a día, en nuestro trato? Y también hubo una pregunta de Eda Flores relacionado con esto, Glenda, desde notas periodísticas, sobre todo las notas amarillas, que usan un lenguaje a veces ofensivo, ¿no? ¿Cómo podemos manejar mejor esta situación y hacer un abordaje de más respeto, ¿no? En este tema? Bueno, creo que esto es un signo de nuestros tiempos. Los medios de comunicación que yo consumía cuando era adolescente no tenían ningún elemento de estos incorporado. Las siguientes generaciones de periodistas hemos buscado representar mejor a las poblaciones, pero es un camino que todavía estamos construyendo. Es un camino que requiere, en primer lugar,
el reconocer que los periodistas no lo sabemos todo, que los periodistas estamos representando un momento, pero el momento está cambiando constantemente como cambian las poblaciones. Entonces, mi respuesta ante qué lenguaje usar, qué palabras usar, es la constante actualización. Es como que tenés que aprenderte el nombre de las personas con las que estás relacionado, por un principio de respeto y por un principio de identidad y por un principio de llevarte bien con esas personas. Entonces, si nosotros estamos constantemente hablando de las poblaciones, tenemos que aprender también cómo esas poblaciones quieren que nosotros las retratemos. Como dije, no puedo hablar de una u otra palabra, de uno u otro verbo y etcétera, y pronombres y todo, porque va a depender de cada caso. Yo creo que esta es parte del trabajo que tenemos que hacer día a día en la calle, día a día dentro de las redacciones, día a día entre nuestras propias fuentes, porque como les dije, el periodismo tiene que reflejar, y tiene que reflejar no personas pasivas, sino que personas en constantes cambios, y sobre todo cuando hablamos de las migraciones. Hay que tener mucho cuidado con estos procesos, porque son procesos que le están costando a las personas. No sabemos de dónde viene. Tenemos que preguntar también de una forma respetuosa y no obligar a nadie a contar lo que no quiere. Noemi. Sí, bueno, yo coincido plenamente con Glenda y creo que es una reflexión muy aplicable para desde los procesos de intervención que se generan desde la cooperación internacional o desde los esfuerzos investigativos, ¿verdad? Cómo las personas que hacemos este trabajo hemos hecho un esfuerzo consciente de primero actualizarnos, entender qué está pasando, pero más importante practicar la escucha activa, ¿verdad? Y saber y sentir con las personas, ¿verdad? De la humanidad, las cosas que están viviendo y tratar y repensar y revisar críticamente lo que vamos a decir para contar desde un lugar de la dignidad, porque llamar la atención a través de un relato dramático, ¿verdad? Es una tentación en la que cualquiera puede caer para llamar la atención, ¿verdad? Pero ¿cómo se sentiría la persona ser retratada desde ese lugar? Entonces hay en este punto muchos temas de ética en el ejercicio de la investigación social que pueden orientar estas conversaciones, ¿verdad? Desde dónde se retrata, con qué parámetros de confidencialidad, con qué parámetros de seguridad para las personas. En este contexto, ¿verdad? Yo quiero contarles que nosotros enfrentamos retos para llegar a la población a la que queríamos llegar, porque hay mucho miedo asociado a las cosas que las personas están viviendo, a sus propias situaciones, pero también miedo porque ser defensor y defensora de derechos humanos en este país nos ha llegado a colocar en una situación de vulnerabilidad. Entonces las personas tienen cada vez más reservas para hablar abiertamente, pero sin embargo existe mucha valentía para decir las cosas que hay que decir, ¿verdad? Entonces creo que nos corresponde tratar estas historias con sumo cuidado y humanidad, pensando en la dignidad de las personas y en su seguridad. Eso podría agregar, pero coincido plenamente. Muchas gracias, Noemi, y muchas gracias por todas las preguntas que nos están haciendo llegar. Mira, yo voy a tratar de juntar un par de cosas como por temática para poder tener tiempo para abordar los diferentes temas, ¿no?, que nos acaban de plantear. Y yo veo varias preguntas sobre el contexto actual en el país, ¿no? Por ejemplo, lo que nos pregunta, bueno, sobre cómo alguien anónimo, sobre cómo impacta la realidad sociopolítica en el país en este contexto de la movilidad humana de las personas LGBT. Otra persona, Evelyn Garrido, nos pregunta cómo las brechas de género en aspectos como inclusión financiera y acceso a fuentes de ingreso o apoyo afectan el progreso migratorio. Entonces, tanto lo sociopolítico como temas de inclusión financiera y relacionado con este contexto
sociopolítico, una pregunta de Eda Flores sobre qué opinan sobre la situación de esas fosas clandestinas en Chalchuapa de 2021, donde la mayoría de cuerpos eran de mujeres y de menores de edad, que no estamos escuchando mucho sobre esta situación. Entonces, esta situación sociopolítica que está viviendo el país, ¿cómo afecta en ese tema? Y sobre todo ahí, exclusión financiera de participación de personas, de mujeres y población LGBT. ¿A quién voy a pasar la palabra? A ver, yo voy a ver si Noemi primero quiere responder y de ahí paso a ver si Patricia quiere decir algo y de ahí a Glenda. Muy rápido porque sé que las compañeras tienen también que aportar. Yo creo que este estudio precisamente entra a cuestionar cómo se ven los procesos migratorios detonados desde la lógica solo de los temas de acceso a recursos, ¿verdad? Para hablar de cómo las causas de la migración y los procesos de movilidad son concomitantes. Entonces yo diría, los temas económicos y de búsqueda de oportunidades laborales siguen siendo quizás el tema, ¿verdad? Y el tema que las personas, de las que las personas hablan espontáneamente. Creo que esto marca las decisiones, porque si uno tiene acceso a más recursos, quizás se puede reubicar más fácilmente en condiciones seguras en el país, o tiene más redes, qué sé yo, ¿verdad? Pero esto determina muchísimo las condiciones en que las personas se desplazan. Y yo diría, es de analizar cómo también este tema de los problemas financieros con otros temas como la violencia tienen un claro sesgo de género y generan particulares vulneraciones para mujeres y población LGTBI. Sobre el contexto sociopolítico, pues nosotros lo veíamos, ¿verdad? Cómo resulta cada vez más relevante. Y lo planteamos nosotros como una necesidad de profundizarlo, porque el estudio que nosotros hicimos no se enfocó directamente en eso, pero es tan relevante lo que está pasando en este país en términos de constreñimiento, de estrechamiento del espacio cívico, el tema de régimen de excepción y todos los problemas de seguridad pública que están afectando las dinámicas en el territorio, ¿verdad? Y cómo se reconfiguran los actores a nivel local. Y lastimosamente, digo, son las mujeres, son las personas LGTBI, las que siempre llevamos la carga más pesada de las recomposiciones que se dan a nivel de país. Entonces, diría eso, creo que es imperante analizar cómo estos contextos están generando estos nuevos grupos en situación de vulnerabilidad, como el caso de los periodistas. Glenda tendrá mucho para decir de esto, ¿verdad? Cómo las voces disidentes están siendo cada vez más perseguidas en los espacios virtuales y eventualmente estas vulneraciones del espacio virtual alcanzan las esferas de la integridad física de las personas. Me quedo por ahí. Gracias, Noemi. Patricia. Sí, bueno, tal vez agregar ahí de que también tenemos que reconocer que el tema de empleabilidad en las personas LGBTI es un factor que agrede directamente y a macro, porque prácticamente en nuestros registros, la mayor parte de población LGBTI que tenemos en nuestros registros, vuelvo y repito, no cuenta con una fuente de ingreso formal, no cuenta con prestaciones sociales, seguro social, AFP, o sea, no cuenta realmente con un arraigo laboral formal. Entonces, ¿qué lleva esto? A tener que buscar lo que es el comercio informal, la venta ambulante, o sea, tener ingresos de que pueden ir día a día y en ocasiones ni siquiera poder solventar las necesidades diarias que se presentan. Entonces, igual, la educación es un tema muy importante porque es poca la población LGBTI que ha podido lograr y culminar sus estudios académicos a raíz de violaciones de derechos, vulneraciones de derechos. Pero ¿por qué tienen que tener esa relación? Porque desde el momento que hay un desplazamiento forzado interno, esta persona, esta víctima de violencia, tiende a romper ese arraigo que tiene en su centro de estudios, niñez y adolescencia en población LGBTI. Rompen estos arraigos en estudio y después volver a dar esa reinserción
escolar es un poco difícil, aunque desde Concavi sí tratamos de brindar ese acompañamiento, esa reinserción escolar en niñez y adolescencia, pero sin embargo no siempre podemos dar como esa respuesta tan integral, que es la respuesta que necesita nuestra población LGBTI, pero sin embargo utilizamos todas las herramientas que se encuentran en nuestras manos. Entonces, si bien sabemos bueno, por otra parte, para optar por un crédito, para una vivienda, o sea, hay que tener prestaciones sociales y inclusive he conocido casos que sí han podido solicitar el crédito de una vivienda. Sin embargo, cuando hay un comercio informal, vamos a saber que los ingresos en ocasiones no van a poder llegar a cubrir esa cuota que tengo que pagar en el fondo social. Entonces, ¿qué sucede? Pierdo la vivienda con la que posiblemente ya había dado un porcentaje de prima, ya había dado 3 o 4 cuotas y la perdí porque lamentablemente mi comercio ya no me da o no puedo tener los ingresos que de verdad requiero para poder tener esa vivienda. Entonces, igual la recuperación de medios de vida cuando hubo un desplazamiento, volver a ubicar a esta persona en el tema de empleabilidad es muy difícil, por lo que también suplimos las necesidades tal vez con temas de emprendimiento, con otras formas de desarrollo para poder autosostener tanto esta persona y su grupo familiar en el caso que lo hubiese, ¿verdad? Por otro lado, sobre el contexto actual, creo de que ahí hay mucho que decir con solo lo del régimen, que es algo que está afectando a las poblaciones que se encuentran en condición de vulnerabilidad, tanto mujeres LGBT, por otro lado, también población joven, o sea, población que vive en lugares populosos, por decirlo así. Entonces también vemos que el factor económico, el estatus social que tiene cada persona dentro del territorio también es un factor para que llegue a ser una víctima del régimen de excepción. Entonces, igual, el buscar los servicios de procuración en la PGR, en la Unidad de Defensa Penal o en la Fiscalía son en ocasiones de verdad deprimentes. Hay familiares que buscan a sus personas que están detenidas por alguna detención arbitraria y no hay una respuesta de parte de Fiscalía. O sea, menos de la PGR, y es porque se ha concentrizado todo lo que es la defensa en la PGR, porque en estos momentos sabemos que el factor económico también afecta a esas personas para caer en una detención arbitraria. Entonces, ¿cómo poder decir que esta persona va a tener los medios o los recursos necesarios para poder solventar las necesidades, bueno, servicios profesionales de un abogado particular, si sabemos que los costos han subido? Entonces, y buscar una defensa en la PGR, pues es algo que también coloca en una condición en la cual no hay una respuesta, ¿verdad? Entonces, no quiero generalizar en contra de las instituciones, pero sí visibilizar que no se está teniendo esta respuesta de parte de estas entidades que les corresponde velar por el cumplimiento de estos derechos, porque aunque una persona esté en detención, siempre va, o sea, ha perdido, se le ha restringido el derecho a la libertad, pero el derecho a la procuración, a la defensa, a la legítima, o sea, eso no lo va a perder. Entonces, sí, sin embargo, creo que hay que fortalecer ese tipo de respuesta, ¿verdad? Entonces, creo que hasta aquí me quedaría para darle paso, pues, a la compañera Mirte. Sí, gracias Patricia. Y Glenda, adelante. Y quiero incorporar otra pregunta que se nos acaba de llegar y creo que quizás te podría interesar responderla, que es el rol de la diáspora, ¿no? Aparte de lo que estamos hablando sobre el contexto sociopolítico, cómo esto influye en la situación, ¿cuál es el rol de la diáspora, que se dice que es un actor social importante en el país? ¿Qué influencia puede tener para acentuar esas disparidades, inequidades o quizás mejorar la situación? Bueno, muchas gracias, gracias por sus preguntas, gracias por su participación. Voy a ser muy breve con un par de aspectos de lo que mencionaron. En primer lugar, quiero hablar de las narrativas. En los regímenes autoritarios, el régimen controla las narrativas, controla los discursos. ¿Qué quiere decir esto? Divide las poblaciones entre buenos y malos, los que están conmigo y los que están contra mí. Eso dinamita el mensaje plural, diverso y representativo
que tiene que existir en los medios de comunicación. Ningún medio de comunicación se debe al gobierno de turno, se debe a la población. Eso no lo podemos olvidar y por eso no podemos permitir que estas narrativas sigan siendo lideradas únicamente bajo intereses políticos. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Que invisibilizamos poblaciones como la LGBTI. ¿Y qué es lo que perdemos de vista? Cosas importantísimas del acceso y del derecho a la vida misma. En este país, el promedio de vida de una mujer trans ronda entre los 33 y los 35 años. Esto es escandaloso y debe ser tomado como tal. La otra cosa, preguntaron algo acerca de Chalchuapa y por qué ha desaparecido justamente de la opinión pública. Aquí lo que ha sucedido, y esta es mi opinión, es una individualización de responsabilidades dañina. Es decir, muerto el perro, se acabó la rabia. Tenemos a una persona culpable y sentenciada por esta serie de crímenes terribles, pero no hemos discutido nada o casi nada acerca del sistema que permitió que esto sucediera. No puede ser que una sola persona haya cometido esa masacre de a poco y que no haya alrededor suyo circunstancias que le hayan permitido matar 1, 2, 3, 4 y quién sabe cuántas veces más, porque ni siquiera tenemos información que nos permita estar seguros de cuántas son las víctimas que estuvieron allí, que están allí, cuántas familias siguen buscando a sus desaparecidos y podrían encontrar respuesta en esa fosa. El gobierno no ha sido, o las instituciones, las autoridades no han sido lo suficientemente transparentes como para que nosotros desde la población en general podamos decir y sentir que ahí ya hubo justicia. Porque nos falta, insisto, ver todas las circunstancias que han permitido que esto suceda. Y acerca de lo que decía Patricia, de los derechos al empleo, la vivienda y la educación. Yo creo que aquí los periodistas tenemos mucho que ver en el sentido de que todos estos son derechos irrenunciables de todas las personas, todas, independientemente de sus circunstancias. Y si unos reciben esos derechos, pero otros no, como por ejemplo la población LGBTI, esto es un sistema que se basa en privilegios, no en derechos. Y donde hay un privilegio, hay alguien que está pagando con su vida el no poder tener acceso a eso, que es la base del bienestar de los seres humanos. Entonces, hay que decirlo con todas sus letras, un sistema que permite esto es un sistema basado en una discriminación de Estado, no es una discriminación individual, no es una discriminación personal, no es una discriminación de una institución, sino que es una discriminación estatal. Y esto es el germen de muchísimos otros problemas que nos afectan, no solo a un grupo en específico, sino que a todas las sociedades en general. Por eso los medios de comunicación tenemos que esa enorme responsabilidad de retratar todo esto desde el punto de vista de que todos tenemos derecho a, digámoslo así, estar felices, ser quienes queremos ser. Y si no podemos ser porque no tenemos casa, porque no podemos tener acceso a educación, porque no podemos tener acceso a salud de acuerdo con nuestras circunstancias, entonces la culpa no es mía como persona, sino que es de todas las circunstancias que nos rodean y eso es lo que tenemos que ayudar a construir. Y acerca de la diáspora, como decía al inicio, en los regímenes autoritarios hay una gran tendencia a homogenizar colectivos. Tendemos a pensar, cuando hablamos de la diáspora, a personas que no conocen la realidad del país, personas que están de acuerdo con A, B o C corriente política, pero la diáspora no es eso. La diáspora es también otro colectivo sobre el cual tenemos que acercarnos a descubrir sus interseccionalidades,
sus circunstancias y sus características. No podemos generalizar a ese enorme grupo de personas que ha tenido particularidades de vida y decir están de un lado o estar del otro. Yo creo que ese ha sido un enorme error que hemos cometido y nos hemos puesto también en el mismo canal de las narrativas generalizadas del Estado, del gobierno, y es algo que hay que reajustar. Gracias, Glenda. Mire, ya casi vamos cerrando, pero antes de esto, quiero hacer una pregunta puntual a Patricia, que me parece que aquí nos llegó una pregunta importante para responder de manera puntual, Patricia. La pregunta es de Elma Romero, y que pregunta, ¿qué puede hacer una persona de la comunidad LGBTIQ+, que se sienta amenazada en El Salvador y se está planteando como opción el migrar? ¿Qué les podría decir puntualmente? Puntualmente, pues migrar es un derecho que tienen todos, todas y todes. Sin embargo, lo que tratamos también desde la unidad es poder brindar esas respuestas para poder darle largo plazo a esta migración. O sea, tratar la manera de que acá internamente recuperar medios de vida, recuperar tema de empleabilidad, restauración en sus derechos, porque como lo decía Glenda, los derechos nos pertenecen y son bien individual de cada persona, pero en ocasiones cuando solo tiene derecho a los mismos un grupo específico es porque hay un privilegio el cual se está visibilizando diariamente. Entonces, si en ese momento, pues tal vez si en algún momento acercarse a la unidad de atención y poderle brindar esas herramientas, esos mecanismos necesarios y esa respuesta oportuna en su caso específico, porque también hay que identificar que aunque sean amenazas, también hay diferentes tipos de amenazas. Entonces, estudiar, valorar más el caso y ver qué otras oportunidades no oportunidades, sino que restaurarse en los derechos y ver las alternativas que tenemos para darle una respuesta también. Muchas gracias, Patricia, y gracias por recordar que migrar no es la única opción, ¿no? Que hay muchas otras cosas que se pueden hacer y este es el tipo de acompañamiento que brinda Concadis también. Mire, ya les voy a pedir hacer compartirnos sus últimas reflexiones. Y por cierto, sí, esta grabación va a quedar en nuestra página, en las páginas web de las diferentes colegas. Entonces, no se preocupen por volver a ver poder volver a ver esta conversación. Pero ahora las quiero invitar, compañeras, a compartir sus últimas reflexiones y un llamado a la acción, ¿no? Y quizás incorporando una pregunta que nos hizo Aura Rodríguez sobre cómo se puede sensibilizar a las personas para utilizar un lenguaje inclusivo, respetuoso, colectivo, de manera colectiva e individual, ¿no? Si hay buenas prácticas que pueden servir de ejemplo. Últimas reflexiones y un llamado a la atención en este sentido. Glenda, por favor. Bueno, en primer lugar, yo me dirijo a mi gremio y a cualquier persona que cuente historias. Ahora, contar historias no es una exclusividad de periodistas, sino que hay muchas otras personas comunicando información, visibilizando colectivos desde las redes sociales. Yo creo que ese es un poder, pero con todo poder siempre viene una responsabilidad. Y creo que una de las cosas que no podemos olvidar es que no podemos colonizar las historias de otros. No nos podemos acercar a las historias de otros con nuestras propias cargas, con nuestros propios prejuicios. Tenemos que acercarnos desde un punto de vista, como decía Noemí, humano, desde un punto de vista de derechos humanos, pero es que yo lo menciono muchísimo porque lo tengo grabado en la frente. O sea, no tenemos por qué venir a esta vida a sufrir. Si alguien está sufriendo, si alguien está lamentándose, si alguien no puede llegar a un espacio de bienestar, es porque ahí hay mucho trabajo que hacer con respecto a derechos humanos. Entonces, tenemos que verlo desde ese punto de vista
tenemos que ver que las luchas de cada persona tienen que reivindicarse. O sea, cada quien está salvándose a sí mismo y está haciendo su propio esfuerzo, su propio trabajo por alcanzar una movilidad social, un mejor estilo de vida, un mejor mañana. Entonces, tenemos también que darle espacio a eso. Es decir, no podemos ir retratando simplemente víctimas, sino que también personas que están luchando. Y lo otro es que tenemos que también darle mucha visibilidad a los defensores de derechos humanos como Patricia, como Noemí, como todas las personas que no solamente están luchando porque mañana sea mejor para ellos mismos, sino que para sus propios colectivos, para su propia colonia, para el residencial donde viven, para la comunidad donde están. Y yo creo que en este momento que atraviesa el país, esto es básico, este apoyo de parte de los medios de comunicación a los defensores, a los activistas, a los defensores de derechos humanos, porque están siendo perseguidos, están siendo silenciados y están siendo criminalizados por ejecutar una labor de organización colectiva. Entonces, a todos los que contamos historias, deberíamos en algún momento o cada vez más frecuentemente prestar este micrófono para que ellos amplifiquen su poder. Muchas gracias, Glenda. Noemi, te invito a compartir tus últimas reflexiones y un llamado a la acción. Muchas gracias. Y bueno, retomando un poco la pregunta de Aura sobre qué hacer para hablar desde un lugar de la inclusión, yo diría que hay muchas herramientas, ¿verdad?, de lenguaje inclusivo, pero esto pasa por la autocrítica y por la intención. Yo creo que escuchar al otro y preguntarle a la otra cómo quiere ser nombrada, cómo quiere ser retratada, cómo su historia tiene que ser contada. Lo que Glenda decía es altamente relevante. Yo quiero cerrar mi reflexión con una invitación desde el lugar en el que yo trabajo. Yo soy una persona comprometida y trabajando en un espacio en el que creemos en la lógica del diálogo. Entonces, yo invito a sostener estas conversaciones significativas de voces diversas, interseccionales, sectoriales, para generar soluciones de valor compartido, ¿verdad? Creo que las soluciones vendrán desde quienes tenemos esta intención de transformar la realidad de los temas que nos preocupan y del país que nos ocupa. Y además, yo diría que es bien importante, habiendo honrado este esfuerzo de investigación, seguir generando evidencia que ponga en el centro a las personas y retrate sus historias con dignidad, de retratar cómo los cuerpos que desafiamos, los roles de género, los cuerpos que desafiamos la heteronormatividad, los cuerpos que desafiamos el poder patriarcal, tenemos algo que decir y podemos resistir y construir también el país que queremos, ¿verdad? Yo les agradezco por el espacio de conversar o compartir un 8 de marzo en este espacio de poder, del poder de la narrativa, del poder de contar una historia diferente, hablando por las mujeres, desde las mujeres y también honrando la voz de estas personas que en algún momento nos han compartido sus historias con la esperanza de transformar este país. Así que muchas gracias por la oportunidad, muy honrada y agradecida. Gracias, Noemi. Patricia, ahora te toca tus palabras de cierre, tus últimas reflexiones al respecto. Sí, tal vez puntualmente siempre vigilar el cumplimiento, ¿verdad? De las leyes, de los cuerpos normativos que están a favor de la población LGBTI, las cuales pues son un poco escasas, pero sin embargo sí podemos mencionar de que hay políticas públicas que están a favor de la atención a las personas LGBTI, pero sin embargo también asegurar que estas políticas públicas realmente se estén cumpliendo dentro de cada entidad que la tiene, ¿verdad? Y también que se mantengan los esfuerzos en el tema de leyes, protocolos y demás legislaciones a favor de la población LGBTI, que se pueda sancionar también lo que es una ley de identidad para las personas trans, para que puedan reivindicarse su derecho de identidad y expresión de género y poderse llamar según su identidad, ¿verdad? No tener que cargar con esa identidad, la cual no es la que les identifica según el documento de identidad. También que las instituciones de
Estado se rijan según la ley establecida para el tema de desplazamiento forzado y acompañen a las personas y familias empáticamente en la búsqueda de alternativas y soluciones duraderas. También que se fomenten campañas de visibilización y sensibilización respecto al tema de desplazamiento forzado interno y la posible ruta de atención en estos casos. Y también, y no menos importante, romper con estos estereotipos o estas generaciones heteropatriarcales que nos han dejado para poder realmente dar un goce y poder tomar esos derechos que hasta el momento pues han sido vulnerados y violentados de alguna manera por desde varios ejes. Creo que con esas reflexiones me quedaría yo. Y pues de igual forma, pues mencionar también de que si una persona requiere nuestros servicios, pues acercarse, que para eso está la unidad de atención, para brindar estos servicios de atención y buscar y acompañar a estas personas para la búsqueda de soluciones. Muchísimas gracias, compañeras. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Les invito, ¿no?, a, como dijo Noemi, a seguirnos informando, seguir concientizándonos y seguir en esta conciencia y con la apertura y quizás la incomodidad a veces, ¿no?, y la vulnerabilidad para seguir aprendiendo, seguir hablando con las personas y no sobre las personas, y ver cómo desde la posición que tenemos cada uno desde nuestras organizaciones, en nuestra vida personal, podemos seguir contribuyendo a que haya un entorno, una sociedad que respete los derechos de todos y que permita florecer, ¿no? Tal como dijo Glenda ya un par de veces. Muchas gracias. Noemi ya compartió el enlace de este estudio en el chat. Esta grabación estará en la página web de CIF. Ahí también compartiremos esos recursos. Les invito a conocer este trabajo de Counterpart, de Proyecto de Dignidad y de Concabis, y de apoyar desde donde puedan este importante trabajo que las compañeras y la comunidad en general con que están trabajando están apoyando. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias por sus lindas preguntas y contribuciones y nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.